Continuando en nuestra lectura de capítulo 6 de Juan, el Evangelio de Juan, veíamos, hermanos, que muchos de los que oyeron las palabras de nuestro Señor, al escucharlos, abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estas personas acaban de abandonar a nuestro Señor y se van, enseguida nuestro Señor vuelve su rostro a los 12 discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? Acompáñenme a leer estas palabras en Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Juan capítulo 6, versículo 66 al 68. Dice la palabra del Señor: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hasta allí. Todavía estaban alejándose aquellos que se habían hecho llamar sus discípulos. Todavía estaban tal vez hasta despidiéndose de los demás. Estaban recogiendo sus cosas para abandonar ya al Señor. Cuando nuestro Señor decide precisamente en ese momento voltear a ver a sus discípulos y preguntarles estas palabras. No podría pensar que tal vez ese era el peor momento para probar a sus discípulos de esa manera, porque todos ya iban y una grande multitud ya estaba abandonando al Señor, cuando el Señor voltea con sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y uno diría, bueno, yo mejor me hubiera esperado, porque tal vez capaz que digan que sí y se vayan. Pero el que todo lo sabe, nuestro Señor determinó usar esta ocasión, hermanos, esta ocasión tan desestabilizadora, si ustedes le quieren llamar así, para tratar con los débiles corazones de sus discípulos. El Señor lo había decretado todo esto y lo había determinado ya, que Él había de probarlos en esta situación. Que viéndolos irse, ellos también fueran probados y fueran cuestionados. ¿Ustedes también se quieren ir? Pero debemos entender que ciertamente Dios había determinado esto porque era lo mejor. Porque era lo mejor para ellos. Su fe había de ser probada y, hermanos, cuando, como veíamos hace un rato, la fe es probada, luego que sale victoriosa del fuego, entonces hay gran seguridad y hay entonces un fruto de verdadera religión. Y debemos tener en cuenta también que no son los momentos de calma los que hacen de manifiesto lo que hay en nuestros corazones, ni es cuando estamos en control el mejor momento para evaluar nuestra sinceridad, sino más bien son los momentos de dificultad, son los momentos de desestabilización, son los momentos de angustia, los mejores momentos para poder ver lo que hay en realidad en nuestros corazones, para que se haga manifiesto lo que de verdad hay en nuestros corazones. Porque cuando todo está en calma, cuando yo estoy sereno y tranquilo y alguien me dice una ofensa, fácilmente puedo pasarla por alto. ¿No es así? Pero cuando estamos en una situación complicada, desesperada, allí es cuando nuestro verdadero carácter sale a flote.
Allí es en realidad donde se manifiesta lo que hay en nuestros corazones. De tal manera que entonces nuestro Señor estaba en control de todas estas cosas y con ello nuestro Señor estaba buscando también probar a sus discípulos. Y siendo que todos los demás se estaban yendo ya escandalizados, pues enseguida nuestro Señor le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Debemos tener en cuenta que el Señor nunca nos engañó. El Señor nunca nos engañó para que lo siguiéramos, ni tampoco nos obligó para que lo siguiéramos. Nuestro Señor nunca nos dijo: mira, ven, con una invitación, haciéndonos creer que íbamos a recibir algo y que en realidad era otra cosa, como en ciertas ocasiones o lugares se hace, que se dice: mira, ven, vamos, tú vente, vamos a desayunar, y ya estando ahí lo agarran: mira, ahora quédate para que oigas esto o lo otro. No, hermanos, el Señor no nos engañó en ninguna forma para que lo siguiéramos. Y cuando estamos ya siguiéndolo, el Señor nunca nos obliga a quedarnos cuando ya estamos allí, sino que aún el Señor de cuando en cuando nos recuerda que nosotros no le estamos haciendo un favor a Él al seguirle. Nuestro Señor de cuando en cuando nos ha de recordar que no le estamos haciendo un favor al seguirle, sino que somos nosotros los que le necesitamos a Él y por eso estamos aquí. Somos nosotros los que tenemos una necesidad y no Él. Somos nosotros los que necesitamos arrepentimiento y buscar al Señor y la gracia suya. No, Él no es el que necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Me pregunto cómo reaccionaría a esa pregunta ese cristianismo consumista actual que piensa que el trabajo de los encargados de la iglesia es facilitarle a toda la gente la asistencia y hacerle sentir bien para que no se vayan. ¿Cómo tomarían ellos la pregunta de nuestro Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? Aquellos ya se fueron escandalizados, no les gustó la predicación y se fueron. ¿Se quieren ir ustedes también? Cuando el orgullo se ha elevado o la indiferencia se ha manifestado, se vuelve necesario, hermanos, que nos sea recordado que nosotros no le estamos haciendo un favor al Señor con seguirle. Nosotros no le estamos haciendo un favor al Señor con creer en Él. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. No, Dios es el que nos está favoreciendo a nosotros. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Era necesario que los discípulos también entendieran eso. No es que Cristo estaba temeroso y, ojalá que ahora que se están yendo todos, que no se me vayan a ir también estos 12. No, el Señor dice y quiere recordarnos: no, espérense. No, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Está bien. Porque a veces el orgullo se eleva. A veces la indiferencia de nuestros corazones se manifiesta y es necesario que el Señor nos recuerde: hey, no me estás haciendo un favor al venir a la iglesia. Es necesario que el Señor nos recuerde: no me estás haciendo un favor al creer en mí. Tú eres el que necesita de mí. Tú eres el que está perdido allá. Tú eres el que va camino al infierno. Tú eres el que me necesita a mí.
no yo a ti, dice el Señor. Sin embargo, los discípulos, en toda humildad, se dan cuenta de eso. Lo reconocen. Se dan cuenta de que son ellos los que necesitan al Señor. ¿Qué hubiéramos hecho si a nosotros el Señor nos hubiera preguntado eso? Luego que se están yendo otros, nos pregunta el Señor, ¿y ustedes también se quieren ir? Alguno con el corazón enorgullecido dirá, ¿por qué pregunta así? No, nos debe de tratar con cuidado, porque si no nos trata bien, nos vamos a ir. No, hermanos. El Señor, miren la situación. Les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Yo no los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí, dice el Señor. Pero miren la humildad de los discípulos. Ellos se dan cuenta y dicen, no, nosotros somos los que necesitamos del Señor. Aquellos se fueron por ignorantes. Aquellos se fueron porque no valoran al Señor. Pero nosotros sabemos que lo necesitamos. Y en esa humildad es aquí donde Pedro habla por los demás. Es aquí donde Pedro muestra una vez más ese espíritu impetuoso que debemos decir que lejos de que sea tomado como una imprudencia, más bien nos manifiesta que Pedro en este caso no era un profesante tibio, sino era alguien ferviente. Y esa era la razón por la que Pedro siempre contestaba, siempre hablaba y decía y salía al quite, como decimos por acá. Y Pedro entonces, a continuación, hablando por todos, le responde allí en el versículo 69. El 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, la respuesta de Pedro es una respuesta muy profunda. Las palabras de Pedro están llenas de significado y de doctrina. Él no está diciendo las cosas de manera así espontánea, sin meditarlo. Las palabras que él dice son muy simbólicas, pues noten que él comienza diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Noten que no le dice, Maestro, ¿a quién iremos? Como en muchas otras ocasiones le preguntaban y le decían, Maestro, esto o lo otro. En este caso él le responde y le dice, Señor. Significativo entonces que Pedro no le llama maestro ni rabí, sino le dice Señor. Y no debemos tomar estas palabras de Señor como un mero signo de respeto, sino debemos entender que es una expresión del reconocimiento del señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre su discípulo. Él está diciendo, Señor, tú eres mi Señor, ¿a quién iré? ¿Me explico? En el cristianismo consumista de nuestra época, ese que viene por los beneficios o las bendiciones que Cristo le puede dar, la palabra Señor no es más que una manera respetuosa de referirse al Salvador. Pero hermanos, la palabra Señor es inmensamente más que una manera respetuosa de referirse al Salvador. Pedro llama al Señor, Señor en toda la extensión de la palabra. Es decir, Él es un dominante. Él es un amo.
y le está diciendo, amo, ¿a quién iremos? Y ahí como que ya la cosa cambia, ¿no les parece? Como que ya esa palabra entonces ahora sí cobra sentido para nosotros. El Señor le responde y le dice, amo mío, ¿a quién iremos? Nosotros no tenemos claramente en nuestra cultura lo que es la palabra Señor, porque pues no hay señoríos ya. Vivimos en unas llamadas así democracias, en donde se han acabado los señoríos, y ni nosotros ni nuestros abuelos vieron estas clases de señoríos. Pero el Señor era lo que aquí llamaríamos un terrateniente. Era un señor que tenía dominio sobre una región. Él era dueño de todas las tierras, y todos los que vivían en ese dominio, en ese señorío, estaban bajo la autoridad de ese señor, e incluso eran súbditos de ese señor. Las tierras no le pertenecían a la gente, le pertenecían al señor de ese señorío. La gente trabajaba las tierras para el señor del señorío. ¿Me explico? Ellos no les pertenecía nada. Ellos trabajaban y tributaban para ese señor. Si ese señor los llamaba, venían porque venían. Si ese señor los reprendía, se agachaban y se callaban. Si ese señor les decía, hagan esto, lo hacían porque lo hacían. ¿Me explico? Nosotros no tenemos idea de qué es eso. Nunca hemos vivido bajo una cosa así. Y cuando medio nos sentimos que los solteros, nuestros padres nos están queriendo ejercer dominio, ya estamos alebrestados diciendo que somos libres, ¿sí o no? Pero Señor implica, tú eres el dominante, tú eres el amo, yo soy tu súbdito, yo soy tu sirviente, yo soy de tu propiedad. Eso es ser Señor. Si Cristo es Señor, entonces Él es nuestro amo. Él es el que domina sobre nosotros, y nosotros somos sus esclavos, y nosotros somos de su propiedad. Aunque en esta mentalidad pseudoliberal o libertina no nos guste. Pero Pedro le dice al Señor, tú eres mi amo, tú eres nuestro amo, ¿a quién iremos? Si se ubican en ese señorío en donde esas personas tenían que permanecer ahí y de hecho no podían irse a ningún otro lado sin la autorización de su Señor. Pedro le dice, tú eres un buen amo para nosotros, ¿a quién más iremos? Pedro sabía que Él era su Señor. Porque el que no lo ve como su Señor, se va, no le pesa irse. No siente que no le debe nada al Señor, siente que es libre de hacer lo que quiera, y agarra, se va, porque no le debe nada a ese Señor, no es su Señor. ¿Me explico? Nomás iba de pasada por ahí, por ese señorío, y no es su Señor, y no siente que le deba nada, y agarra y se va. ¿Me explico? El simpatizante se va, mientras que el leal súbdito, ese es el que permanece. Y dicho al revés,
nos estaría mostrando que cuando se van es porque Cristo no es su Señor. No los está dominando, se están dominando ellos solos. Ellos tienen y sienten que tienen sus propios derechos y sus propias decisiones y no las tiene el Señor. En el señorío, es el Señor el que tiene las decisiones. Mientras que el simpatizante solo ve a Cristo como un amigo, como un simple amigo, o como se tiende a presentar a Cristo: mira, ven, Cristo es tu amigo, Cristo quiere ser tu amigo. O pues si es mi amigo, entonces es más fácil apartarse de él. Pero cuando sé que Él es Señor y que yo soy súbdito, el súbdito permanece, el amigo se va porque está libre de irse. Y le dice el Señor: Señor, amo mío, ¿a quién iremos? Y esta pregunta, hermanos, que hace el apóstol se convirtió en una de las afirmaciones más singulares de la fe cristiana y también en un ancla de la esperanza en la dificultad. Esta expresión ha sido utilizada para muchos, incluso canciones, poemas y cuanta cosa. Pero es cierto, esta expresión, hermanos, es muy especial y es muy singular y se convierte también en un ancla para la esperanza del cristiano en medio de la dificultad. Lo primero que el apóstol establece al preguntar ¿a quién iremos? Es la singularidad del amo y Señor al que estamos sirviendo. Este amo y Señor es un amo bondadoso y compasivo, que aunque es severo con el pecado, es justo y misericordioso. Mientras que los amos de los otros señoríos son crueles, son perversos, son déspotas. Pero este Cristo es un amo bondadoso. Cristo es un amo compasivo. Es justo y misericordioso. ¿A qué otro Señor podríamos acudir, dice Pedro, que fuera tan bueno como eres tú con nosotros? El mundo está lleno de señores injustos y malvados. ¿Cómo podríamos ir a alguno de ellos? Y noten, hermanos, que en la pregunta está implícito que el hombre siempre está bajo el dominio de un amo y de un señor. El hombre siempre está bajo el dominio de un señor, siempre. Aunque no venga a la iglesia, está bajo el dominio de un señor. Ya sea que este señor sea el pecado, el diablo, sus propias pasiones, o sea Cristo. Nadie es libre en ese sentido. Nadie, absolutamente nadie es libre. Todos somos siervos. La diferencia es de quién somos siervos. ¿Somos siervos de nuestras pasiones, de nuestros deseos? ¿Somos esclavos de nuestras concupiscencias? ¿Somos esclavos de nuestro pecado? ¿Somos esclavos del diablo y de la mentira? ¿O somos esclavos de Cristo? No hay más. Porque la libertad, veíamos el lunes antepasado, no existe. Esa libertad absoluta no existe.
ni aún desde el punto de vista filosófico. Así pues, Pedro le dice al Señor: ¿a qué otro Señor podríamos acudir que fuera tan bueno como tú? Todos debemos servir a alguien y estamos sirviendo a alguien. ¿A qué otro Señor podríamos ir que no fuera tú? También estas palabras, hermanos, esta pregunta del apóstol que dice: ¿a quién iremos? También es una pregunta que es muy útil y, como les decía, es un ancla cuando el creyente se encuentra en dificultades a lo largo de su peregrinaje en esta tierra. El creyente siempre en el caminar en esta tierra encontrará momentos de confusión, de dificultad, de desánimo, que lo harán desear arrojar todo por la borda. Y es allí en donde el apóstol pregunta: ¿a quién iremos, Señor? Todos, hermanos, en nuestro caminar siempre vamos a encontrar dificultades, confusión, desánimo, y va a haber ocasiones en las que vamos a querer renunciar a todo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones en donde queremos arrojar todo por la borda? ¿Cuántas veces no, como se dice coloquialmente, no queremos tirar la toalla? Nuestros débiles y desmoralizados corazones desfallecen tanto ante la disciplina del Señor como ante la tempestad. Y llega un momento en el que nos desesperamos y queremos aventar todo por la borda. Porque sí, hermanos, el Señor disciplina a sus hijos, lo veíamos hace rato. Y a veces esa disciplina tiende o puede hacer al creyente que su corazón desfallezca o se desmoralice. Pero también la tempestad de las dificultades hace que nuestro corazón se desmoralice y, como los discípulos, sucumbimos a la angustia y al miedo. Y es allí donde alcanzamos a oír la voz del Salvador que le dice a cada uno: bueno, entonces, ¿te quieres regresar? Sí, estás en dificultades y en tribulaciones y en aflicciones y quieres aventar todo por la borda, pero en realidad te quieres regresar. ¿Te vas a regresar? ¿Te vas a regresar a donde andabas? ¿Vas a dejar al Señor y regresar a tu vida pasada? Por más difíciles que estén las cosas, ¿te animarías entonces a dejar al Señor? Y es ahí, hermanos, donde en el cristiano, en esa debilidad, la gracia sobreabunda. Es allí donde el creyente verdadero recibe una mayor medida de gracia para perseverar. El Espíritu sopla en las débiles brasas del corazón y comienza a calidecerse nuevamente. Y entonces pregunta: ¿a dónde iría yo? ¿A quién iría? Sí, la situación es complicada, es difícil, es desesperante, pero ¿y si arrojo todo esto? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Y el creyente entonces, por la gracia preservadora de Dios,
esa gracia que preserva a los cristianos hasta el día de su glorificación, entonces comienza a reflexionar y a volver en sí y a preguntarse y decir, ¿cómo volvería atrás? No puedo volver atrás. ¿Cómo volvería atrás si el Señor me ha dado tanto? ¿Cómo me alejaría o me apartaría del Señor si todo lo que tengo me lo ha dado a Él? ¿Cómo abandonaría a mi Señor para volverme a otro Señor malvado? ¿Cómo abandonaría a mi Señor para regresarme al dominio del diablo y del pecado? ¿Acaso no piensan ustedes de esta manera? Que aunque la situación estuviera complicada, por más difícil que estén las cosas, ¿acaso nos regresaríamos, hermanos, a volver a otro señor malvado? ¿Nos regresaríamos al pecado? ¿Nos regresaríamos al mundo? Como aquella nación rebelde que salió de Egipto y que a cada rato quería estarse regresando a Egipto. Hermanos, ¿cómo volveríamos a la esclavitud del pecado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo regresaríamos otra vez a la esclavitud del pecado? ¿Cómo volveríamos a la ignorancia de la persona de Dios y de su voluntad? ¿Cómo volveríamos a ese lugar y a ese tiempo en el que ni siquiera conocíamos de Dios ni de su verdad? ¿Se animarían a hacer algo así? Pero los corazones llenos de miedo y de debilidad quieren aventar todo por la borda. Pero ¿cómo volveríamos al engaño de la falsa religión, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando quieren aventar todo por la borda, ¿se han puesto a pensar entonces, vamos a regresar allá a los lugares de donde el Señor nos sacó? Donde nomás nos estaban engañando. Vamos a regresar a los falsos maestros que engañaban a la gente. Vamos a regresar a oír esos mensajes erróneos, heréticos, falsos. Vamos a regresar a los escribas y fariseos ciegos, guías de ciegos. ¿O cómo volveríamos a ese mundo insípido y vacío? Tan solo recordar cuando no conocíamos a Cristo y vivíamos en el mundo. Ese mundo es un mundo insípido, es un mundo vacío, hueco. Es tan hueco que el hombre busca siempre llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con fiestas, con música, con compras, con pecado. ¿Por qué creen ustedes que el domingo, que es el día del Señor, es el día en que la gente más se embriaga y anda siempre tomando y oyendo música? Ese mundo está vacío, está hueco, se siente. Yo no sé si ustedes lo llegaron a experimentar, una falta de propósito, un vacío, una insatisfacción. Esto, ¿para qué estamos aquí? Pero habiendo hallado a Cristo, lo hemos hallado todo y ahora ¿volveríamos a esa situación?
¿Cómo volveríamos a un mundo lleno de desesperación y de desesperanza? Porque sabemos que allá estamos solos y estamos sin Cristo. El impío piensa que a pesar de que no busque a Dios, ni le ame, ni le obedezca, ni le sirva, Dios está ahí a su servicio esperando a ver a qué horas le habla para ayudarle. Ese es un engaño del diablo. Ese es un engaño del diablo. El diablo ha engañado al impío, al incrédulo, haciéndole pensar que Dios está a su disposición en el momento que lo ocupe. No, el impío está solo. Está solo por su propia cuenta y desprovisto de la gracia y el favor de Dios. ¿Volveríamos a eso? Sin duda no hay nada a que volver. Sin duda no hay nada, hermanos, a qué volver. Y como dicen por allí, ni por el cambio. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 14 al 16, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salimos, dice, tenían tiempo para regresarse. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado ciudad. El cristiano, entonces, no es que le falten oportunidades de volverse atrás. No es que le falte tiempo para volver atrás. No, sencillamente no estaba pensando en volver atrás. Anhelaba una patria mejor, la celestial. Que los 12 discípulos no se hayan ido cuando el Señor les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Que ellos no se hayan ido no significa que ellos habían entendido todas las palabras del Señor respecto a comer su carne y beber su sangre. ¿Se acuerdan? Que fue lo que escandalizó a los demás. Pero ellos no se fueron. Y eso no significa que ellos sí entendieron, yo sí lo entendí y me quedo. No, hermanos, lo más probable es que ellos tampoco entendieron en ese momento claramente lo que el Señor les estaba queriendo decir. Sin embargo, ellos decidieron ejercer la fe. ¿Se fijan? Aunque ellos no entendieron lo que el Señor decía, ellos decidieron ejercer la fe y quedarse. Y dijeron, yo me quedo. Y esto, hermanos, nos muestra que la fe triunfa sobre todo aquello que todavía no alcanzamos a entender incluso. La fe siempre triunfa sobre todo aquello que no alcanzamos a entender. Podemos estar confundidos sobre alguna doctrina o podemos no alcanzar a entender bien algunas de las verdades más profundas, pero la fe triunfa sobre todo ello. La fe se impone sobre todo ello y es un ancla en la tempestad, es un ancla en la confusión. La fe es entonces también las velas para el avance en la navegación. Porque la fe no solo nos ayuda a estar firmes, sino también nos ayuda
a avanzar, aún en medio de las situaciones complicadas o a pesar de esas situaciones. La fe triunfa donde todos los que no la tienen fracasan. La fe, hermanos, triunfa sobre donde todos los que no la tienen fracasan. Aquellos que abandonaron al Señor después de aquella predicación, al abandonarlo, mostraron que no tenían fe. ¿Me explico? Los discípulos se quedaron no porque entendieron lo que había dicho el Señor, sino porque ejercieron la fe. Y después, vamos a ver la próxima ocasión, Pedro le dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos ejercieron la fe. Y le responde Pedro entonces, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y sobre todas estas cosas, hermanos, la razón esencial del apego al Señor, de no abandonar a nuestro Señor, no se debe en sí mismo a la falta de lugares a donde ir, sino a una relación entrañable que se experimenta por Él. Es decir, no es que no nos vamos porque no hay lugares a donde ir en esencia, sino por la entrañable relación con Él. ¿Sí me explico? Dice el Salmo 73, 25 al 27, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El cristiano entonces no se aleja porque le hacen falta lugares a donde irse, no, sino porque fuera de su Salvador, fuera de su Señor, no desean más nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice el salmista, miren. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Nuestra carne y nuestro corazón puede desfallecer en la dificultad, en la tormenta, bajo incluso el castigo de Dios. Pero, ¿por qué el creyente no se va como se van todos los demás? ¿Porque no tiene con quién más ir? No es necesariamente eso. Es porque fuera de ti, dice el salmista, nada deseo en la tierra. Porque el creyente ha encontrado la perla de gran precio. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Está hablando, hermanos, de esa relación entrañable con Él, de ese amor que tiene por Cristo, por su persona. Y el cristiano no se aparta, hermanos, no porque no tenga más lugares a donde ir, sino porque Cristo es su todo. ¿Y cómo va a dejar a su todo? Si nuestra vida no era en ninguna forma mejor cuando no estaba Cristo en nosotros. Nuestra vida no valía nada cuando no teníamos a Cristo. La vida del hombre no vale nada
sin Cristo. La vida del hombre es una miseria y un fracaso total sin Cristo. Y nosotros podemos testificarlo. Es cierto, mi vida era una miseria y era un fracaso total antes de que Cristo me encontrara. ¿Cómo entonces me daría la vuelta y abandonaría al que me ha dado todo? ¿Cómo me daría la vuelta y abandonaría a aquel de quien soy y por quien existo? Así que no se trata de falta de opciones a dónde ir, sino se trata del lugar a donde pertenezco. Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco aquí. ¿Cómo me voy a ir a otra parte? Dice el apóstol, únicamente tú tienes palabras de vida eterna. Esto es, solo tú puedes dar vida eterna. Nada ni nadie en el mundo puede dar vida eterna sino solo tú. Solo en ti hay vida eterna. Yo no podré nunca alcanzarla, yo no podré nunca generarla, ni las obras, ni los rituales, ni nada, ni nadie allá afuera puede darme vida eterna. Estuve años y décadas en diferentes congregaciones pensando o esperando vida eterna y nadie pudo dármela, solo tú pudiste dármela. ¿A dónde más iríamos? ¿A quién más iríamos? Esta situación que estoy pasando tal vez es temporal. Este exabrupto es pasajero, pero tú permaneces fiel. Tal vez estoy pasando o desfalleciendo bajo la disciplina del Señor. Y tal vez estoy actuando como un hijo desalentado cuando ha sido disciplinado. Pero, ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿En quién más puedo encontrar descanso y solaz? ¿En quién más puedo confiar? ¿A quién más me puedo yo arrojar? ¿Quién más me puede dar esperanza de vida sino tú? Y así nosotros nos unimos a los discípulos y a Pedro, que responden al Señor cuando nos pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y decimos con toda humildad, Señor, ¿a quién iremos? Si tú lo eres todo, si en ti lo tenemos todo. Que el Señor fortalezca nuestros corazones en medio de las dificultades. Nos dé gracia para que nuestros corazones vuelvan a Él y digan como Pedro, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Oremos al Señor.